La gracia y la paz del Señor Jesús sea contigo, hermano, y contigo, hermana. Que Dios te bendiga grandemente. Yo soy el siervo de Dios, Francisco Cruz, y te doy la bienvenida por este medio a la Iglesia del Buen Pastor, el Evangelio de la Gracia. Hoy te quiero compartir un maravilloso estudio bíblico que lleva por nombre El antiguo pacto está caducado y el nuevo pacto es la que está en vigor. Estudio bíblico con la Reina Valera 1960. Tercera parte y parte final. Pregunta E. ¿Para quién es la ley del antiguo pacto? Después de que hemos visto la segunda pregunta, ahora estamos aquí en la tercera pregunta. Les recomiendo a todos los que no han visto la segunda parte, les recomiendo a que lo vean, para que así entiendan también este siguiente punto. Así que vamos a ver esta quinta pregunta. ¿Para quién es la ley del antiguo pacto? Vamos a ver el primer punto. Por la ley nadie se justifica. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el tiempo que el apóstol Pablo escribió esta epístola, era un tiempo en que ya había sido establecido el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Ya había sido establecido por Cristo, confirmado por Cristo Jesús. De manera que en ese tiempo, ¿verdad?, toda persona que quería obedecer la ley del antiguo pacto no podía justificarse, porque ya había sido establecido el nuevo pacto. Es por eso que dice aquí el apóstol Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí, ningún ser humano, ninguna persona se va a justificar ante Dios obedeciendo la ley del antiguo pacto. También Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. También este versículo aclara y confirma que por la ley ninguno se justifica. Óigalo bien. Por la ley nadie agrada a Dios, nadie se justifica, nadie se hace justo por la obediencia a la ley del antiguo pacto. También vamos a ver Gálatas 2:16 y 21, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este versículo también está muy claro en afirmar. Dice aquí, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, si agradar a Dios, si justificarse ante Dios, se requiere la obediencia a la ley, entonces de nada sirvió la muerte de Cristo. De nada sirvió. Si tú, amado hermano, amada hermana, estás agradando a Dios, te justificas ante Dios, obedeciendo la ley del antiguo pacto, entonces de nada sirvió que Cristo haya muerto por ti. Así es. Este versículo está aclarando entonces, ¿verdad?, que Cristo nos justifica a nosotros y no la ley del antiguo pacto nos justifica, sino que es Cristo Jesús, ¿sí? Y que la ley no. Poderoso es el Señor. Vamos al segundo punto, punto 2. Ante la justicia era por la ley. Hablando antes de que Cristo viniera a este mundo y muriera y estableciera con su sangre y confirmara con su muerte el nuevo pacto. Sí, antes sí. Levítico 18:5. Por tanto guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, viviré en ellos, yo Jehová. También Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Sí, antes la justicia sí era por la ley, antes de que Cristo muriera
y estableciera y confirmara el nuevo pacto antes. Sí, se podía uno justificar con la ley de Moisés, con la ley del antiguo pacto, pero el que se quería justificar tiene que vivir conforme a las leyes del antiguo pacto, del primer pacto, y no conforme a otros pactos, y no conforme a otras leyes, sino conforme a las leyes de Dios. Antes el que quería justificarse. ¿Sí? Ahora dice el capítulo 3 de Gálatas, versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Así es, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? ¿Qué está diciendo aquí, verdad? Que la persona que quería obedecer la ley, en el caso en el tiempo de Pablo, porque Pablo les habla a los Gálatas, porque ellos estaban volviendo a la ley del antiguo pacto, estaban volviendo a guardarlo. ¿Sí? Entonces ahí está diciendo que la ley no es de fe, ¿sí? Sino que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El apóstol Pablo les aclara, ¿verdad? Ahora también el versículo 21 y 22 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? El que quiere obedecer la ley, pues tenía que vivir conforme a la ley, ¿sí? Y no conforme al nuevo pacto. Es decir, el apóstol Pablo estaba dando a entender que el que quisiera vivir conforme a la ley, en el tiempo del apóstol Pablo, pues tenía que vivir conforme a la ley. Es decir, si quiere obedecer la ley, tenía que vivir conforme a la ley del antiguo pacto, ¿sí? Y no conforme a la fe. Porque vivir conforme a obedecer, estar en la fe, se requiere vivir conforme a la fe. Vamos a verlo más adelante. Pero dice aquí en este versículo 21 y 22, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, ¿verdad?, que si la ley que fue dada en el monte Sinaí pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero como la ley no daba vida, sino que daba muerte, por eso el apóstol Pablo le llamó el ministerio de condenación, ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que demandaba la ley se tenía que obedecer, y el que no lo obedecía, lo tenían que dar muerte. Por ejemplo, se encontraban a dos parejas adulterando, un hombre y una mujer. Los encontraban, los sorprendían en el acto, lo tenían que sacar afuera y matarlo a pedradas. Así es. Sí, y también un joven, ¿verdad?, que ya se va a casar y ya se casó, pero su marido, su esposo, se da cuenta de que esa mujer, ese joven, ya no es virgen. Entonces el hombre tenía que reportar a la mujer y el pueblo tenía que sacar afuera para matarlo a pedradas. ¿Por qué? Porque no se encontró virgen. Ahora si los hijos desobedecían a sus padres, no los honraban, también los hijos tenían que morir. Eso es lo que demandaba la ley para quitar el mal, ¿sí? De manera que la ley no podía dar vida, sino que lo que podía dar es muerte. Aquí dice el apóstol Pablo que si la ley dada pudiera dar vida, entonces la justicia sí fuera verdaderamente por la ley. Pero como la ley no daba vida, entonces la justicia que daba la ley no era verdadera. Sí, no era verdadera. Eso es lo que está dando a entender, sí. Pero ahora sí, como tenemos el nuevo pacto, ya es lo que ya nos justifica, ¿verdad? Vamos a ver esto más adelante también. Pero, ¿qué dice aquí, verdad? Como dice aquí que la ley dada pudiera vivificar, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. También lo dice en Hebreos 7:19, donde ya lo hemos visto anteriormente, donde el versículo 18 dice, el mandamiento anterior queda pues abrogado por su flaqueza e inutilidad. El verso 19 dice, porque nada perfeccionó la ley,
De manera que la ley no perfeccionaba en todo, óigalo bien. Sí, no perfeccionaba en todo y no lo hacía verdaderamente. Sí, es por eso que hacía falta alguien más que perfeccionara. Y este alguien, pues sabemos quién es. Y lo vamos a ver más adelantito. Gloria al Señor Dios. Entonces, antes la justicia sí era por la ley, pero en su tiempo, y eso, la justicia no era en todo y no era verdaderamente. Sí, pero ahora sí hay algo que nos justifica verdaderamente y en todo nos justifica, nos hace perfectos, glorias al Señor. Vamos a verlo. Punto 3. Nosotros ya somos justos por la fe en Cristo. Romanos 3, 24, 26, 27 y 28. Vamos a ver estos versículos. Vamos a ver que si hay alguien que sí nos justifica ya. Gloria al Señor. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya somos justificados, óigala bien, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención en Cristo nos justifica, amados hermanos, gloria al Señor. Ya nos ha justificado la redención que es en Cristo Jesús. Sigue diciendo, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Óigalo bien. Jesús es la que nos justifica, gloria al Señor Jesús. Sí, también vamos a ver versículo 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Estos versículos están muy claros. ¿Dónde queda la jactancia? Es decir, ¿dónde queda esa jactancia de que con cuál ley somos justificados? ¿Con la ley del antiguo pacto o con la ley de la fe en Cristo Jesús? Pues aquí está la respuesta. Dice versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Que es excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la fe, por la ley de la fe. Aleluya. La que nos justifica es la ley de la fe en Cristo Jesús. Así que la conclusión es, dice aquí versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aleluya, gloria al Señor. La manera que nos justifica la ley de la fe en Cristo Jesús y no la ley del antiguo pacto. Gloria al Señor Dios. Romanos 9, 30 y 31 y 32 dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí, ¿verdad? También dice la Escritura que los gentiles han alcanzado justicia. Y eso que no iban tras la justicia. Sí, han alcanzado justicia que es por la fe. Gloria al Señor. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice aquí. Porque iban tras ella no por fe, sino por obra de la ley, por obediencia a la ley. No iban por fe, sino por obras de la ley. Así es. De manera que, amados hermanos, nosotros ya somos justos por Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, por la ley de la fe en Cristo Jesús y no por la ley del antiguo pacto. Ahora, como nosotros ya somos justos por Cristo Jesús, por la redención que es en Cristo, por la fe de Cristo, por la ley de la fe en Cristo, ahora entonces debemos de vivir conforme a la fe. Recordemos que antes debían las personas vivir conforme a la ley. Sí, los que querían justificarse, agradar a Dios conforme a la ley, tenían que vivir conforme a la ley. Pero ahora nosotros que somos justificados en Cristo Jesús, debemos de vivir conforme a la fe. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya, gloria al Señor Jesús. ¿Sí? Por el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe. Óigalo bien, no se revela por la ley, sino por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Debemos de vivir entonces, amados hermanos y amadas hermanas, conforme a la fe. Gloria al Señor. También Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Padre Santo. Entonces debemos de vivir conforme a la fe, porque somos justificados por la fe en Cristo. También Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Gloria al Señor. Debemos de vivir entonces conforme a la fe, amados hermanos, porque somos justificados no por obedecer la ley del antiguo pacto, sino por la fe en Cristo Jesús, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Y no somos justos por nosotros mismos, sino por Cristo Jesús. Su gracia nos ha justificado. Gloria al Señor. Vamos al cuarto punto. En este tiempo, la ley es para los injustos. 1 Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y sigue continuando esta lista y dice, ¿verdad?, que para aquellos que se oponen a la sana doctrina. ¿Sí? Es decir, amados hermanos, en este tiempo la ley es para los injustos. Óigalo bien. Por eso dice aquí, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo. Óigalo bien. Sino para los injustos. Gloria al Señor Jesús. Y dime, amado hermano, amada hermana, ¿tú ya eres justo? Según lo que acabamos de ver los versículos, que nosotros somos justificados por la redención que es en Cristo Jesús, por la fe en Cristo. Entonces, ¿qué somos entonces? No por nosotros mismos, sino por Cristo. ¿Ya somos qué? Ya somos justos. De manera que dice aquí, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo. La ley no es puesta para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, porque tú ya eres justo, amado hermano. Ya eres justo, sí, por la fe en Cristo Jesús. De manera que la ley no es puesta para ti. Sí, eso es lo que está diciendo aquí. Dice, sino para los injustos, sino para aquellos que no han sido justificados en la fe de Cristo Jesús. Sí, sigue diciendo ahí, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, y para los que se oponen a la sana doctrina. Para ellos es puesta la ley. Para aquellos que se oponen a la sana doctrina. Porque si usted sigue leyendo, amado hermano, amada hermana, aquí en 1 Timoteo 1:9 en adelante, verá usted que termina, ¿verdad?, diciendo, bueno, no termina en el último versículo, sino que los versículos 10 y 11, ¿sí? En esos versículos dice ahí, ¿verdad?, que los que se oponen a la sana doctrina, para ellos fue puesto la ley. Es decir, si usted, amado hermano, usted, amada hermana, que estás obedeciendo la ley del antiguo pacto, lo que estás haciendo es oponerte a la sana doctrina. ¿Sí? Porque la sana doctrina consiste en que nosotros debemos de ministrar, debemos de vivir conforme al nuevo pacto, ya no conforme al antiguo pacto. ¿Sí? De manera que toda persona que enseña lo contrario, en que hay que obedecer el antiguo pacto, la ley del antiguo pacto, lo que hace es oponerse a la sana doctrina y se convierte en un injusto. ¿Sí? En un injusto. Óigalo bien. ¿Sí? Entonces para él fue puesto la ley, pero no para su bien. Así es. No le irá bien toda persona. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta F. ¿Qué tienen que hacer los que hoy en día quieren guardar la ley del antiguo pacto?
Ponga la atención. Si tú, amado hermano, quieres guardar la ley del antiguo pacto. Si tú, amada hermana, quieres guardar la ley del antiguo pacto. Ponga la atención lo que debería hacer. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué dice aquí? Porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, todas las personas que dependen en la obediencia de la ley, están bajo maldición. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué están bajo maldición? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que toda persona que quiere obedecer la ley del antiguo pacto, hoy en día y en el tiempo de Pablo, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no lo guardan todas, solamente quieren guardar unos cuantos, pero dejan todas las leyes. Las leyes de Dios son 613 leyes. Sí, de manera que toda persona que quiere guardar la ley no debe de guardar nada más unas, tiene que guardar todas las 613 leyes para poder agradar a Dios, entre comillas. Sí, tiene que obedecer toda la ley, toda, pero no tocar nada de la ley de Cristo. Así es. También Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. ¿Qué está diciendo aquí? La persona tenía que guardar toda la ley. Sí, tenía que hacerlas, tenía que confirmarlas en vivirlas. Sí. Por eso dice que maldito el que no confirmare, es decir, el que no viviera, el que no obedeciera la ley, se convierte ¿qué? En maldito, se hace maldito. También Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La persona que no guarda todos los mandamientos de Dios, todas las 613 leyes de Dios, se convierte ¿qué? En maldito. Así es, cae bajo maldición, les llegan maldiciones. Por cuanto nada más quiere guardar tres leyes del antiguo pacto, pero no quiere guardar todas. De manera que el que quiere guardar la ley del antiguo pacto, tiene que guardarlas todas. Eso, no tocar nada de las leyes del nuevo pacto. Así es. Vamos a ver otros versículos. Segundo de Crónicas 33:8 dice: y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Óigalo bien. Si tú quieres guardar, amado hermano, la ley del antiguo pacto, está bien, pero guárdalo toda la ley. No es más unas sí, unas no. Sí, tienes que guardar todas. ¿Y qué debes de hacer entonces si quieres guardar todas? Tienes que cumplir con la ley de la circuncisión, tú como varón. Guardar el Shabbat, el sábado, luna nueva, todos los días de fiesta. Sí, ¿y qué tienes que hacer? Pues cumplir lo que dice ahí en Deuteronomio 23:1, que en la congregación de Jehová, en la congregación de Dios, no entran una persona si tiene los testículos mayugados. Sí, y sigue diciendo allí. Sí, de manera que, ¿verdad? Tiene que haber un pastor. Los que quieren guardar la ley del antiguo pacto tienen que guardar esa ley de revisar a los hermanos si tienen bien sus testículos, ¿verdad? Si no los tienen mayugados para que puedan entrar, porque si lo tienen mayugado no pueden entrar en la congregación de Jehová. Eso es ley de Dios, lo pueden leer ahí en sus Biblias en Deuteronomio 23:1. Ahí está. Esa es ley de Dios, ley del antiguo pacto.
De manera que toda persona que quiera guardar la ley del antiguo pacto, tiene que guardarlas todas, no nada más unas cuantas y ya, no, todas. También segundo de Reyes 17:13 dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Así que, hermanos míos, ¿verdad? Los que quieren guardar la ley del antiguo pacto, pues tienen que guardarlas todas, todas, sí, pero no tocar nada del nuevo pacto. Ya para concluir, ¿verdad? En este estudio bíblico, sí, los que hoy en día creen guardar el antiguo pacto están bajo maldición. Se han alejado de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Y han quebrantado con sus hechos el nuevo pacto. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Supongamos no que una persona dijera, bueno, yo sí guardo toda la ley, entonces puedo agradar a Dios guardando toda la ley. Pues no, ¿por qué? Porque dice aquí, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Toda persona que se hace llamar cristiano o seguidor del Mesías, se hace llamar mesiánico, pero quiere justificarse obedeciendo la ley del antiguo pacto, lo que ha hecho es soltarse de Cristo. Y lo que le ha pasado es que ya ha caído ya de la gracia de Dios. También vamos a ver Hebreos 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremiseriablemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, el hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí está diciendo estos versículos que antes los que violaban la ley de Moisés por la boca de 2 o de 3 testigos muere sin misericordia. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios? La sangre que se utilizó para instituir el nuevo pacto. ¿Cuánto más? ¿Y cómo es que se pisotea la sangre del testamento? Como dice aquí, si tuviere por inmunda la sangre del pacto, oígalo bien, la sangre del nuevo pacto. ¿Qué sangre se utilizó para instituir el nuevo pacto? Pues la sangre de Cristo. Aquel que pisotea esa sangre que se utilizó para la institución del nuevo pacto, esa persona cae en condenación. Así es. Así que toda persona que obedece la ley del antiguo pacto, que está basado en el antiguo pacto, o que mezcla el antiguo pacto y el nuevo pacto, lo que está haciendo es pisotear la sangre del nuevo pacto. Está pisoteando el nuevo pacto y le viene desgracia y condenación. Poderoso es el Señor Dios. Bueno, amados hermanos, hasta aquí este estudio bíblico, ¿verdad? Espero que haya sido de grande edificación. Sí, gloria al Señor Dios. Bueno, muchas gracias por estar, amados hermanos, aquí atentos, y amadas hermanas también. Que el Señor Dios los bendiga grandemente a todos. Que la gracia y la paz de Dios more y gobierne en cada uno de ustedes. Amén.